Vamos de lleno a uno de los temas que más nos interesan para tratar de comprender esta realidad que mencionábamos, el mundo en que vivimos, también para poder desarrollar nuestros proyectos de vida, ¿no? Tiene que ver con esto. Mencionábamos recién el estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hay otro que se va a presentar en mayo, que fue hecho por el IPBES, que es el IPC de la biodiversidad. Va a publicar sus resultados a fines del mes de mayo y habla de la desaparición de especies y habla que ese suceso es más grave y sus consecuencias llegarán antes que el cambio climático. Y es un estudio gordo, son 8.000 páginas, está compilado por unos 5.000 expertos en 50 países y va a mostrar justamente eso, cómo decenas de miles de especies corren un alto riesgo de extinción. En todo el mundo, la degradación, dicen los científicos, va a tener implicaciones catastróficas para la vida silvestre y personal. El informe, por ejemplo, dirá que la agricultura industrial es la culpable de gran parte de la pérdida de la naturaleza y que el costo de esta degradación ecológica no se considera en el precio que pagamos, por ejemplo, por los alimentos. Se están talando bosques en Malasia, Indonesia y África Occidental para producir el aceite de palma que usamos en los alimentos procesados. Los Doritos, por ejemplo, que comés como en los snacks, esos tienen aceite de palma. Y se destruyen enormes franjas de la selva tropical brasileña para comerciar soja, criar ganado o vender maderas, dice el informe. La obsesión con el crecimiento económico y la espiral de la población humana están impulsando la destrucción, asegura, particularmente en toda América, donde la población crecerá un 20% en los últimos 30 años. La pérdida de árboles, praderas y humedales impulsa las extinciones de especies, intensifica el cambio climático y empuja el planeta hacia una sexta extinción masiva de especies. En Europa, más del 30% de las abejas y mariposas están en declive, según la sección dedicada a polinizadores. Además, los cambios en el uso de la tierra y el aumento en la aplicación de pesticidas destruyen hábitats y reducen enormemente el número de insectos vitales para las dietas de otros animales. Vital. América del Sur y Central están bajo amenaza. Una nueva ola de destrucción está transformando las regiones amazónicas y pampeanas de América Latina. Esto lo dice el canadiense Jack Rice, quien preside el estudio sobre las Américas. Bueno, los resultados finales van a ser presentados en mayo, pero necesitamos ya empezar a entender por qué es vital conservar la totalidad de las especies o las que más se puedan. Vamos a hablar sobre esto con Claudio Bertonati, que es museólogo, naturalista, con una larguísima trayectoria en educación. Fue director de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Estuvo 30 años trabajando ahí, de la Reserva Ecológica Costanera Azul, del Zoológico de Buenos Aires. Tiene 30 libros escritos, Claudio. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Sergio, un placer escucharte. Qué gusto, bueno, y acaba de presentar Embajadas de la Naturaleza sobre los zoológicos en la Argentina, sobre lo que por ahí, si hay tiempo, hablamos un ratito más adelante. Claudio, supongo que como nosotros estarás impactado con el adelanto de este informe, ¿no? Impactado sí, pero sorprendido no, porque las tendencias no cambian, digamos, ¿no? Pero, como decía Quijote, siempre deja la aventura una puerta abierta en las desdichas para dar remedio a ellas. Entonces, yo creo que siempre hay una puerta abierta, más que abierta, para que podamos reflexionar sobre esto que nos pasa y activar algo en nosotros y en nuestros entornos, porque yo no espero más que eso, ya, ¿viste? No espero que ni ministros, ni secretarios, ni presidentes, ni organizaciones internacionales vengan a resolver lo que nosotros en nuestra casa no podemos ordenar. Digamos, si uno en su propia casa no separa la basura, no es austero con el consumo del agua, de la energía, ¿qué vamos a esperar? Si a una escala individual no podemos resolver eso, mucho menos lo vamos a lograr a una escala sociedad, y país, y mundo.
Ahí está la clave. Estás hablando de cosas que sabemos, por qué sería conveniente hacerla bien, pero sin embargo, cuando hablas de insectos desconocidos, cuando se habla de mariposas y polinizadores, por ahí falta información y sobre eso queríamos hablar con vos para que puedas relacionarnos esta cosa con la vida cotidiana de todos nosotros. ¿Por qué resulta imprescindible conservarlas? Mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me preocupa muchísimo, que es el de los anfibios. Ajá. A nivel mundial, ya te estoy hablando de los años 90, principios de los años 90, un grupo de científicos de varios países, sobre todo de Australia, de América Central y de Estados Unidos, empezaron a advertir que las poblaciones de anfibios, es decir, de ranas, de sapos, de escuerzos, de un grupo que se llama cecilias, incluso salamandras, venían desapareciendo, pero en las áreas protegidas donde teóricamente no tenían amenazas. Ese fue la alerta. Está pasando algo, están desapareciendo, están mermando las poblaciones, algunas se han extinguido y aparentemente no había amenazas acá. Hoy sabemos algo peor, que el 40% de las especies de los anfibios del mundo están en peligro de desaparecer. El 40%, o sea, casi la mitad. Entonces la gente podría preguntarse, bueno, pero ¿cuál es el problema que desaparezcan los anfibios? O sea, los insectos tendrán menos predadores. No es solamente eso, porque justo coincidió que en los 90 otro grupo de científicos vinculados a la medicina comenzaron a investigar. ¿Vieron que cuando uno agarra una rana resbalosa? Sí, bueno, esa sustancia que la hace resbalosa, en cada especie, ese líquido, esa mucosidad que las envuelve, que las hace resbalosas, en cada especie está compuesta por una fórmula química diferente. Entonces comenzaron a estudiar cuáles eran las diferencias de esos líquidos que están sobre la piel para justamente proteger esa piel, y han descubierto un montón de remedios que tienen que ver con la salud humana. Por ejemplo, algunos que tienen que ver, que se aplican hoy en la oftalmología, es decir, en la curación de enfermedades en los ojos, otros que tienen propiedades cardíacas. Justamente hay una ranita en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, aunque parezca increíble, que le decimos ranita maulladora o ranita llorona, porque cuando uno va, si uno presta atención cuando va por una ruta y hay todavía verde y zanjas en las banquinas, uno va a escuchar que no es un insecto. No es la rana, claro. Es una rana y por eso le decimos rana llorona, rana maulladora. Esa rana, que es de un género que se llama Physalaemus, tiene en su piel una sustancia de la cual se extrae el fisalamine, que es un estimulante cardíaco, ni más ni menos, con la cantidad de patologías cardíacas que hoy sufre la humanidad. De otra ranita que le decimos la rana. Pero Claudio, perdón que interrumpa acá, me parece de suma importancia lo que está diciendo. Juan Roax te saluda. ¿Cómo te va, Juan? Bien, muy bien, gracias. Mientras te escuchamos decir esto, parte de los pensamientos que despierta, yo digo, ok, si hay un mercado y hay una industria que funciona con esa viscosidad de las ranas, no van a dejar que se mueran, no van a dejar que se extingan, no van a dejar que ese mercado deje de tener su principal sustento. Y sí, pero acá hay como una esquizofrenia, ¿no? Porque muchos piensan que, bueno, si esta especie nos es útil, la extraemos del ambiente, la podemos reproducir y vemos cómo nos va. O creemos que aislándola del mundo natural ya tenemos un recurso nuevo para aprovechar. Y la verdad es que es acá donde perdemos de vista que la naturaleza es de una complejidad inabordable. No hay una sola persona en el mundo que pueda conocer en su país la totalidad de las especies que habitan en él. O sea, en la Argentina no tenemos ningún argentino, desgraciadamente, ¿no? Y afortunadamente también, claro, que esté en condiciones de nombrar o poder reconocer todas las especies de plantas. Por ejemplo, la Argentina tiene 10.000 especies de plantas, tiene 410 especies de mamíferos, 1.100 de aves, más de 300 de reptiles, más de 300 de anfibios. Entonces vos decís, casi 970 de peces. Vos decís, ¿qué argentino es capaz
te estoy hablando de científicos incluso, de reconocer todo eso. Nadie, porque en general es inabordable, es muchísimo. Entonces, esa complejidad que tiene la naturaleza en su riqueza hace que desconozcamos cómo interaccionan o cómo interactúan todas esas piezas en un mismo sitio. Es decir, sabemos que la naturaleza brinda bienes, es decir, recursos materiales, como el agua, suelos fértiles, estas medicinas que menciono yo de los anfibios, pero las hay en todos los grupos. Pero lo que no sabemos bien es cómo sostener algo superior que se llaman los servicios ambientales, los servicios ecosistémicos, es decir, la producción de oxígeno, la estabilidad climática. Eso ya es más complejo. ¿Hasta dónde la desaparición de las especies afectan esos servicios? No lo sabemos. Lo que sabemos es que los afectan, porque es como, yo siempre digo, esto es como tener un gran motor gigantesco, donde hay piezas chiquitas, piezas grandes, piezas espectaculares, tornillitos despreciables, y si uno empieza a perder alguna de esas piezas, bueno, te vas a la banquina. En algún momento algo va a pasar. No es que no va a pasar nada alegremente. Entonces, bueno, la verdad es que no terminamos de valorar estos bienes y servicios por una razón muy sencilla para una sociedad como la nuestra, que es muy materialista y mercantilista. Como no pagamos por esos bienes y servicios, no los valoramos. Como la producción de oxígeno, como el bienestar que generan los ambientes naturales, no te cobra entrada, no lo apreciamos. ¿Hay sociedades que podríamos imitar o que debiéramos imitar en función de cómo se vinculan con el entorno natural? Y mira, yo pienso que claro que hay muchas y en nuestro propio país, sin caer en ninguna idealización, porque todo grupo humano tiene gente que se quiere parecer a San Martín y gente que se quiere parecer a Hitler, digamos. En los pueblos originarios yo he encontrado grandes reservas, y en los pueblos criollos también. Por supuesto, no en todos, ni de unos ni de otros, porque son personas, aunque viven en un contacto mucho más directo con la naturaleza. Pero yo lo que he encontrado es que es algo que tal vez las sociedades urbanas han perdido, que es el respeto, el pedir permiso. Por ejemplo, tenemos unas amigas en Chaco, comunidades COM, sí, de Fortín Lavalle, en Pampa del Indio. Ellas cuando salen al monte a buscar sus recursos para hacer con hojas de palma canastos, o la comunidad Huichi de Nueva Población en Chaco también, donde van a buscar las hojas del chaguar para hacer las chicas, esos bolsos tejidos, ¿no? Sistemáticamente, como algo pero naturalizado, ¿no? Antes de entrar al monte piden permiso. Como una ceremonia, claro. No es que no van a usarlo, piden permiso nomás. Piden permiso, invocan ahí a sus deidades y piden permiso. Y yo veo cuando salgo de ahí de visitarlas, veo pasar por la ruta los camiones que van con todos los troncos del famoso impenetrable, por supuesto sin pedir permiso, y además fraguando permisos oficiales o reutilizándolos. Eso lo sabe cualquier tonto del Chaco, que con un mismo permiso para cortar madera lo usan 3 o 4 veces saliendo de noche con los camiones y se los llevan todos por el norte de Santiago del Estero, y así se va desangrando el impenetrable. Qué importante lo que decís, Claudio. Vos sabés que el estudio del IPBES expresamente en las conclusiones y en una idea de poder dar algunos caminos a los gobiernos del mundo, dicen: hay que atender a los pueblos originarios, y esto lo dicen específicamente, no es una declaración políticamente correcta, sino es lo que hay que atender. Prácticamente diciendo esto que vos nos estás traduciendo esta mañana. Estamos hablando con Claudio Bertonati, museólogo, naturalista, docente, desde hace mucho tiempo en la Argentina. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo, pero con esta salvedad, sabiendo elegir. Porque, como lo dije antes, hay de todo. Hay grupos de pueblos originarios que han agarrado la banquina también, que han tomado lo peor de la sociedad blanca. Y hay otros que no. Y, por supuesto, normalmente, a los que se aferran a las antiguas tradiciones, al respeto por la naturaleza y por el prójimo, no les va bien. Yo tengo amigos que ahora justo los voy a ver a fin de mes,
en la aldea Yacyporá, en las afueras de Puerto Iguazú, que los quiero muchísimo, ¿no? Esa gente, por ejemplo, tienen un chamán, Caray Tatandí se llama, que es la persona, en mi opinión, que tiene un nivel de espiritualidad y de pureza de alma que ojalá tuviera yo y ojalá la vieran quienes nos gobiernan, y donde su desvelo no es tener el último celular, tener una antena parabólica, que no, su desvelo es que los chicos puedan ir a la escuela con sus materiales. Su desvelo es que el monte siga en pie, que su aldea tenga acceso a un río. Digamos, no conozco ninguna otra comunidad en Argentina, de ningún color de piel ni ningún tipo de habla diferente, que no aspire a la inmaterialidad como esta gente. O sea, esta gente, si hay algo que no quieren, es ser ricos. Toda su apuesta es espiritual, ¿no? O sea, la riqueza, el enriquecimiento no pasa por tener cosas, sino justamente el desafío es al revés para ellos, es no tenerlas para poder crecer espiritualmente. Pero bueno, si vos ves dónde viven, cómo viven, y yo te digo, bueno, ¿les va fenómeno? No, no les va fenómeno, porque es una contracultura chiquita frente a una cultura enorme que es arrasadora. Sí, con problemas de acceso al agua, a la educación y a tantas cosas. Qué interesante para quedarnos pensando, Claudio, en todo esto que nos venís contando. Tenemos unos minutos finales antes de llegar al otro espacio del programa con diferentes invitados y otras propuestas, pero queremos que nos hables un poco de este libro que acabas de presentar, que se llama Embajadas de la Naturaleza. Te referís a los zoológicos y resulta un poco provocativo en tiempos en que hay grandes oleadas en el mundo entero de personas que creen o piensan que hay que cerrarlos. Así es, sí, justamente por ese motivo, con un grupo de colegas, nos hemos propuesto pasar en limpio lo que cada uno desde su lugar viene diciendo en un marco de, casi yo diría, de soledad, porque vivimos en tiempos donde el conocimiento no se valora, donde se cree que haciendo una búsqueda rápida de Google un funcionario ya puede dominar todas las artes y las ciencias y opinar de cualquier cosa. Y desgraciadamente eso tiene consecuencias. Yo vengo de otra generación donde admiro el conocimiento, admiro la coherencia con esos conocimientos. Por eso, si ves mi biblioteca con las fotos de mis maestros, vas a ver que cada uno de ellos para mí es un modelo en este rubro. Pero eso es anacrónico para mucha gente. Entonces nos juntamos con Fidel Bacheto, con Carlos Fernández Balboa, Francisco Erice, Pablo Regner, Irma Arguello, Marina Harteneck, Eduardo Francisco, el matrimonio de Jorge y Silvia Anfuso de Huiraboga, el doctor Sassaroli, Samantha Waxman, un grupo de veterinarios, naturalistas, zoólogos, especialistas en temas de conservación y educación ambiental, para tratar de esclarecer, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Y mira, para el que le interese el tema de los zoológicos, tratemos después de... casi todos nos dedicamos a esto entre 30 y 50 años. Entonces yo, bueno, en nuestra experiencia nosotros también tenemos una obligación y una responsabilidad, que es devolver lo que nos han enseñado y lo que hemos aprendido a nuestros compatriotas. Y vemos, sí, en ese contexto que vos describiste, que hay mucha gente que odia los zoológicos. Y yo digo acá, cuando revisamos, y es más, yo siempre escucho, no, a mí no me gustan los zoológicos, o son cárceles. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿qué zoológicos conocerá esta gente? Y la verdad es que en la Argentina no tenemos muchos zoológicos. El 99,9 periódico, diría yo, no son zoológicos, lo que llamamos zoológicos. Son meras colecciones de animales, en exhibición y al servicio de una boletería. Entonces llamamos zoológicos a cosas que no lo son, a instituciones que tienen otros fines. ¿Y qué es un zoológico, Claudio, claro, en ese sentido? Los verdaderos zoológicos han evolucionado desde en los últimos 200 años, han evolucionado, no en Argentina.
desgraciadamente. Por eso los nuestros dan vergüenza en general. Un zoológico es una institución que se crea al servicio de la conservación, se crea para justamente salvar especies que están en peligro, que son muchas. Yo decía antes que el 40% de los anfibios, pero el 25% de los mamíferos del mundo, o sea, un cuarto de las especies totales del mundo, de los mamíferos, están en peligro de extinción. Entonces, ¿cuál es la forma para salvar a todas esas especies amenazadas? Bueno, esto es conocido, a través de la creación de nuevas reservas, nuevos parques nacionales, nuevas reservas provinciales, municipales, privadas. Eso por un lado. Le llamamos a eso conservación in situ, en el terreno, hay que conservar donde están. Pero eso, como eso no alcanza, desgraciadamente, porque qué más quisiera yo que con eso nos alcanzara, sería más fácil todo, existen los jardines botánicos, los zoológicos de verdad, que ahora voy a decir a qué se dedican, y los museos de ciencias naturales. Entonces, los zoológicos, ¿qué tienen que hacer? Bueno, hay documentos internacionales, nosotros en el libro sintetizamos algunos de ellos. ¿Qué tienen que hacer? Es muy fácil. Por un lado, generar programas de conservación no solamente para especies amenazadas, sino ecosistemas amenazados, porque es muy lindo liberar animales, dice, no, decomisaron cardenales amarillos y los liberan. Y dice, sí, yo también lo veo fenómeno, pero hay un problema. El ambiente donde vive el cardenal amarillo lo están haciendo bolsa para expandir los cultivos de soja. Entonces es ahí donde los zoológicos no se pueden limitar a reproducir cardenales amarillos y liberarlos. También tienen que tener un compromiso con la restauración de esos ambientes. En algunos casos reforestando con ñandubay, con espinillo, devolviendo pastizales naturales a donde han desaparecido. Eso es lo que debería hacer un zoológico en materia de conservación, generar investigaciones. Por ejemplo, Temaiken, que es uno de los pocos ejemplos que tenemos como para decir salvamos el honor, tiene un programa de conservación para tiburones, un grupo que a nivel mundial está desapareciendo también. Un grupo donde por suerte están investigando ellos. Ellos también tienen un lugar, un espacio llamado el CRET, donde recuperan especies después que son traficadas y decomisadas por las autoridades, se rescatan y rehabilitan ahí para luego ser liberadas. Entonces, bueno, hay que ir un poco por ese lado y repasar lo que hacen los grandes zoológicos del mundo que ya pasaron por estas crisis. Por supuesto, la Argentina va a tener que quedar un tendal, porque como dije yo antes, si más del 90% no son zoológicos, tienen que desaparecer. Pero aquellas instituciones que fueron grandes, como el Zoológico de Buenos Aires, el Zoológico de La Plata, el de Mendoza y el de Córdoba, creo yo, están obligados moralmente no a desaparecer o transformarse en plazas o parques. No, porque la crisis ambiental exige que hagan lo que debieron hacer siempre. O sea, una escuela que no educa no es una escuela. Un hospital que no cura pacientes no es un hospital, será un rejuntadero de enfermos. Y un zoológico que no salva especies amenazadas ni espacios amenazados será una colección de animales vivos. Entonces lo que nosotros desde este libro decimos es los ecoparques, como le llaman ahora, o bioparques, o zoológicos, pongan el nombre que quieran, tienen que dedicarse a unas pocas cosas que hay una ley que en el caso de Buenos Aires obliga a trabajar en conservación, educación, algo fundamental, generar las mejores condiciones de bienestar a los animales que se mantengan, porque sin eso no se puede hacer nada. No se puede ni educar, ni investigar, ni conservar. Entonces hay que conservar, educar, investigar y generar condiciones de bienestar y si se puede, si no es incompatible, contribuir con la recreación pública. Pero poner la recreación pública por encima del otro no se crea para eso un zoológico. Para eso están los parques de diversiones, los parques temáticos, el cine. No, pero no está para eso. Está para mover la aguja en la conservación y para que los ciudadanos, después de una visita a estos lugares, tomen conciencia de qué es lo que pueden hacer en su casa, de qué manera pueden contribuir a que nos vaya mejor. Yo, por ejemplo, le digo lo que hago yo para que vean que no hace falta ni ir a una universidad, ni leerse toda una biblioteca. Yo dedico los sábados a leer, a escribir y a dedicarme al jardín. Los sábados es jardinería para mí. Entonces, y es algo hasta terapéutico, porque es fabuloso poder... Yo durante el resto de la semana encuentro alguna planta con frutos, saco las semillitas, me las llevo a casa, las cultivo, y yo no, por supuesto no tengo una selva,
tengo un jardín chiquitito. ¿Pero qué hago? Hago plantines y después se los regalo a mis alumnos o se los regalo a mis amigos. Les digo, che, vos tenés espacio, tomá esta planta, se llama fulano de tal, tiene hasta... le cuento algo, no es que haga una plantita y la regalo, no, mira, esta planta es autóctona de la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo. Esta planta tiene varios nombres, tiene este uso medicinal, o tiene este tipo de creencias, y estoy regalando algo que tiene que ver con nuestra tierra. Bueno, después yo cumplí en hacerlo. Después la persona que la absorbe tendrá que la recibe tendrá que la responsabilidad de cuidarla y de replicar, pero se puede. Lindo escucharte, Claudio, porque claro, frente a ese panorama de cierta decepción que aparece, de falta de salida y demás, bueno, terminás hablándonos de lo que podemos hacer, que marca, por más pequeño que aparezca, marca la tendencia de un hombre diferente, de un hombre que está ejerciendo la transformación, de una especie que está intentando ejercer una transformación, y en este caso basado, como hemos dicho a lo largo de todo el reportaje, en las antiguas culturas, en la antigua sabiduría, en esos padres de la educación. Vos citaste algunos. Nada, nos quedamos con toda esta reflexión, Claudio, te agradecemos, se nos voló el tiempo y están estallando las redes y los teléfonos. Carlita de Valvanera dice, lo amo a Claudio, qué bien que explica, tenés toda una hinchada en Bragado, que siempre recordamos tu paso por acá. Claudio estuvo acompañando un proyecto de declaración en La Laguna para que sea un espacio protegido, sí, estuvimos juntos. Sí. Qué lujo charlar con Bertonati, qué lujo la charla con Bertonati, dice María la Palermitana también, y hay infinidad que vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Así que muy agradecidos, Claudio, por este rato y tu calidez. Por favor, al contrario. No, y lo último es que estos temas a veces parecen muy desalentadores porque la venimos remando desde hace mucho y con resultados que parece que no siempre afloran. Pero yo les digo esto, que si yo no cuelgo los botines es porque veo que existe esa ventana que nos abre la puerta para superar las desdichas, ¿no? Y veo que cada día es más la gente que se suma, pero no a la biología, a la veterinaria, que eso es lo fabuloso. Hay más artistas, más periodistas, más músicos, más artesanos, más gente que viene de todos los estratos de la sociedad, hasta religiosos, que se suman a estos desafíos. Y hasta lo veo por ejemplo, el último caso que menciono, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, tiene más de 200 años. Es más, la Argentina no había declarado la independencia y el museo existía, se creó en 1812. En el museo, por supuesto, los museos también experimentaron una evolución. Y el Museo Argentino de Ciencias Naturales, por ejemplo, en este momento está trabajando en 2 proyectos de conservación fabulosos. Uno rescatando las poblaciones sobrevivientes de caracoles de los rápidos de Apipé, que se extinguieron porque destruyeron los rápidos, la represa yacidental los sepultó bajo el agua. Y hoy las poblaciones de 3 especies de caracoles exclusivos de ahí, no viven en otro lugar del mundo, están en el Museo Argentino de Ciencias Naturales con vida, gracias a que el museo mantiene un laboratorio donde las está reproduciendo. Lo otro está trabajando el museo en un programa de conservación de los ciervos de los pantanos que están en el delta. Entonces digo, que un museo esté involucrado en proyectos que no tienen que ver con las puertas de adentro, sino uno con el río Paraná, a la altura del norte de Corrientes, y otro en el delta, a mí eso me trae mucha esperanza, porque lo más difícil de cambiar son las instituciones añejas. Entonces el museo está dando una lección muy grande, sobre todo estas instituciones que están rejuveneciendo, pretendiendo rejuvenecer, como los zoológicos devenidos en ecoparques, como en Mendoza, en La Plata y en Buenos Aires. Esa es una lección para aprender. Así es. Y mañana los que quieran venir, vamos a presentar el libro, Embajadas de Naturaleza. El lunes. Lo vamos a hacer en el edificio anexo de la Cámara de Diputados, en la avenida Rivadavia 1841, a las 18 horas del lunes. Vamos a volver a presentar esta publicación
que va a estar gratuita, o sea, no la escribimos para cobrar derecho de autor, la escribimos para compartir lo que nos hemos aprendido y nos han enseñado, y va a poder descargarse gratuitamente a partir del lunes, a partir de esa presentación, así que yo después les voy a mandar por Twitter y por Facebook el link para que todos los que quieran puedan descargar el libro y bueno, reflexionar con nosotros sobre hacia dónde podemos ir. Dale, Claudio, lo agendamos y vamos a estar por ahí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo. A ustedes. Que tengas un gran día. Claudio Bertonati entre nosotros hoy, inaugurando el Sábado Verde. No podía haber sido de otro modo mejor, ¿no, Juan? Sí, de hecho siento que nos va a explotar la cabeza de toda la información que nos llevamos, pero me parece que algo para destacar por sobre toda esta información que nos dio, sobre bueno cuál es la situación actual, no solo de mamíferos, de anfibios y demás, sino que si él no cuelga los botines, está linda es por algo, y me parece que es fundamental, porque en un momento dije, bueno, ¿y cómo cerramos esta nota? ¿No? Y pensaba, bueno, en principio preguntarle qué apreciación nos tenemos que llevar de todo esto, porque digo, si una persona como él me dice que todo se está pudriendo, ¿qué puede hacer alguien como yo? Pero fíjate que su discurso siempre está en el hacer algo, en rescatar personas que han hecho o están haciendo, o instituciones como el Museo de Ciencias Naturales que mencionaba. Yo les propondría que por hoy tomemos a Claudio como un capitán y le hagamos caso a su palabra de no colgar los botines. Vamos por ahí.